Hola, muy buenas a todos. Lo primero de todo, dadas las circunstancias, impone el presentarme. Me llamo Heber Gido Milabé y actualmente me encuentro realizando una tesis doctoral enfocada en la construcción de la identidad del pueblo godo en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ejerzo como secretario de la Asociación de Jóvenes Medievalistas Jimena, cita también en la Universidad Complutense de Madrid y sobre la cual os invito a informaros. Dicho esto, quisiera agradecer tanto a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y al Observatorio de Religiones Comparadas la oportunidad que se me brinda como doctorando y como miembro de la Asociación Jimena a través de estas charlas, las cuales espero estén sirviendo para que este encierro nos sea más agradable e instructivo a todos. Como reza el título, voy a hablar de algunos aspectos en torno a la legitimidad de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo. En otras palabras, no voy a realizar una exposición exhaustiva de todos los elementos que conforman el marco de lo que podríamos denominar la teología política del concilio, del mismo modo que no haré una recapitulación en torno a las ideas que sobre el poder imperaban a finales del siglo VI. Centraré mi atención, por lo tanto, en tres puntos esenciales, en los que conviene detenerse por un momento con afán de clarificar el objeto de estudio. En primer lugar, la cuestión de la legitimidad de origen del Rex Gotorum. Con ello se está haciendo referencia a cuáles son las razones por las que un determinado rey ostenta tal posición. Abordaré este enfoque desde una perspectiva genuinamente ideológica. En segundo lugar, la cuestión del principio electivo y el reconocimiento aristocrático. Con el uso del término principio electivo, pretendo ilustrar la costumbre de la monarquía goda por fundamentar a sus reyes en base a una elección, pero sin caer en una consideración de la misma como un sistema independiente de las posibles veleidades de los señores Gotorum. De ahí que haga también énfasis en la idea del reconocimiento, indisociable de ese principio electivo. En este contexto, la elección, ora fingida, ora operante, se entenderá no solo a título legitimador, sino como manifestación de la imposibilidad de gobernar sin la aristocracia, de la que en última instancia procede el propio rey godo. Con ello, recalamos en el tercer punto, la justificación y articulación del ejercicio del poder regio. En este caso, quiero nada más poner el acento en las cuestiones relativas al poder efectivo del monarca y los apoyos que requiere para que su autoridad pueda alcanzar tal consideración. Finalmente, cabe señalar que será imposible hacer referencia a cada uno de estos bloques por separado, dado que se encuentran íntimamente relacionados. De la misma manera, sobre todo en referencia al último punto, téngase en cuenta que el marco de estudio elegido son las actas del Tercer Concilio de Toledo. Aunque el apoyo en otras fuentes es indispensable, se ha evitado salir del dicho marco con el fin de que el estudio sea asumible para la extensión de tiempo planteada en estas charlas. Conviene prestar atención a dos antecedentes claros para el reinado de Recaredo. Por un lado tendríamos la rebelión de Hermenegildo, por otro, el reinado de Leovigildo. Centrémonos primero en la rebelión de Hermenegildo. Sobre ella y su significación han corrido ríos de tinta en la bibliografía. A grandes rasgos cabría hablar de un enfrentamiento religioso si seguimos a Thomson, de una pugna dinástica provocada por Diosvinta si seguimos a García Moreno, o como el resultado de un desplazamiento de Hermenegildo a favor de Recaredo en la línea de sucesión si seguimos a Rosa Sanz. Sirve esto como puesta en contexto respecto a la complejidad del conflicto, en la cual no puedo entrar en profundidad. Por ello, prestaré atención a las nociones de legitimidad tras la rebelión de Hermenegildo. El Biclarense lo refiere como un tyrannus, término que aparece en otras fuentes como la crónica casero-gustana para referirse a los levantamientos de Petrus y Burdunellus, por lo que podría justificarse que en el cronicón se está hablando de Hermenegildo como alguien que se ha alzado en armas contra el poder legítimo. Ahora bien, el entendimiento de su poder, de su gobernación, legítima o ilegítima, lo incluye bajo el paraguas del concepto de regnum, tal y como se muestra al darnos noticia de su captura por parte de Leovigildo, cuyo poder también es entendido como un regnum. Si nos adentramos algo más en la concepción de regnum que pudiera tener el biclarense, cabe dirigirse a las etimologías.
A lo largo de las diversas apariciones del término en sus páginas, regnum se emplea tanto para referirse a la idea de gobierno en sí misma, al reino de los cielos, a la dignidad regia y sus atributos, a la autoridad de romanos y asirios, etc. En resumidas cuentas, regnum se plantea como un concepto flexible que se emplea para referirse a la estructura de poder, a la ostentación del dicho poder y al ámbito en el que se ejerce, todo ello sin ningún tipo de implicación de legitimidad. La misma línea encontramos en autores como Jordanes o Sidonio Apolinar, y en tal sentido no es descabellado asumir que esta misma noción es la empleada por el biclarense al dar noticia del regnum que ostentaba Hermenegildo. El problema del rebelde era, pues, una cuestión de legitimidad, dado que carecía de cualquier canal o ritual que le autorizase para rebelarse contra su padre, al menos en el aspecto terrenal, puesto que Hermenegildo fundamentó su levantamiento en la conversión al catolicismo. Las fuentes hispanas no mencionan esta información, lo que considero debe ponerse en relación con la audiencia y promotores de esas fuentes y su vinculación con el discurso de Recaredo. Por ello nos vemos obligados a acudir tanto a la Historia Francorum de Gregorio de Tours como a los diálogos de Gregorio Magno. Por su parte, Gregorio de Tours nos describe todo el conflicto entre Hermenegildo y Leovigildo como consecuencia de la conversión del primero y de la negativa del segundo a tal conversión. Sin embargo, es Gregorio Magno quien reviste plenamente al rebelde de un carácter martirial, llegando a expresar que Hermenegildo fue verdadero rey porque fue mártir. Menciona que recibió noticia de estos acontecimientos por parte de Leandro de Sevilla, por lo que, aunque con reservas, es prudente considerar que cierta parte del discurso político de Hermenegildo quedó reflejado en las palabras de Gregorio Magno, a lo que parecen apuntar las emisiones monetarias del sublevado con la conocida leyenda Regi Adeo Vita. En suma, con la rebelión de Hermenegildo se asiste a la definitiva inclusión del deber de los gobernantes por procurar la salud pública a sus súbditos. Como consecuencia de ello, un reino arriano se encuentra profundamente deslegitimado desde su misma base. Procede ahora a mirar la otra cara de la moneda. Huelga señalar la crucial importancia del reinado de Leovigildo para la historia de la monarquía goda, por lo que me centraré únicamente en dos aspectos, a saber, los cauces para el acceso al trono por parte de Leovigildo y su intervención en materia religiosa. Respecto al primer punto, ha de tenerse en cuenta que el acceso al trono por parte de Leovigildo se caracterizó por cierta excepcionalidad, puesto que fue asociado por su hermano Liuba, lo que impone analizar primero el acceso de este. El biclarense nos refiere que Liuba fue elevado al trono tras la muerte de Atanagildo, empleando para ello una terminología semejante a la que se usa para dar noticia del nombramiento de Tiberio como César por parte del emperador Justino, también en la misma crónica. El elemento común a estas noticias es la transmisión de la legitimidad desde un sujeto a un objeto, en este caso, Justino sobre César. En el caso de Liuba, la asamblea de los señores Gotorum, siguiendo un mecanismo de elección y reconocimiento semejante al que describen la crónica caesargustana, la historia Gotorum de Isidoro, la historia Francorum de Gregorio de Tours, la Gética de Jordanes e incluso los poemas de Sidonio Apolinar. Por lo tanto, la subida al trono de Liuba responde a los cauces habituales de legitimidad dentro del mundo godo. La excepcionalidad de Leovigildo podría entenderse por tanto acorde a un fenómeno de transmisión de la soberanía desde el conjunto de los señores Gotorum a Liuba, quien ya estaría únicamente ejerciendo su autoridad como rex. Por supuesto, esto ha de entenderse dentro del discurso del biclarense, el cual omite cualquier atisbo de tensión entre monarquía y aristocracia. Resulta difícil imaginar que Liuba cometiese tal acción sin ningún tipo de apoyo, por otra parte. Desde otro punto de vista, dado que no tenemos constancia de la participación del componente hispano en estos procesos, cabe hablar de una suerte de doble legitimidad. Por una parte, el ya descrito principio electivo y por otra una legitimidad fundamentada en la propia ostentación del regnum, la cual se relacionaría con el profundo proceso de transformaciones desde el Bajo Imperio hasta llegar a manifestaciones como el primer libro del Liber Iudiciorum, es decir, el rex justificado en su propia función institucional como princeps. Tratado este elemento, quisiera centrar la vista en la intervención de Leovigildo en materia religiosa. Esto fue fruto de la respuesta a la rebelión de Hermenegildo y se manifestó, por una parte, en la persecución a los católicos,
la cual nos es referida con grandes lamentos por Juan de Víclaro e Isidoro de Sevilla, y en el sínodo del 580, en el que Leovigildo ejerció como una suerte de Constantino arriano y fraguó el paso del arrianismo a un macedonianismo de Estado, con afán de enfrentar el papel aglutinador que el catolicismo estaba tomando en la rebelión de Hermenegildo. A la larga, como demuestra el reinado de Recaredo, la política religiosa de Leovigildo resultó en fracaso. Sin embargo, no debe esto hacernos perder de vista sus éxitos, de los que fue heredero el propio Recaredo. En este caso hago referencia al profundo fortalecimiento de la monarquía, sobre todo en términos territoriales y fiscales. No cabe entender el logro de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo para alcanzar la estabilidad del regnum sin estas condiciones materiales, a las que luego volveré a referirme al tratar el Canon 18 del concilio. Llegamos, por fin, al reinado de Recaredo, en cuyo tiempo se manifestarán todas las tendencias y elementos que hemos venido señalando. El primer punto al que conviene detenerse es su acceso al trono, salvando a Gregorio Magno, quien podría, en este caso, ser definido incluso como mesurado en su descripción de Recaredo. Todas las fuentes coinciden en encumbrar con alabanzas a aquel que llevó a los godos a la conversión, lo que tiene una primera manifestación evidente en cómo se describe la adquisición de su corona. Esto se ve con claridad en el Viclarense, que no menciona ningún tipo de implicación aristocrática, como ya es frecuente en él. Del mismo modo con Isidoro, quien le sigue fielmente. En general se construye una imagen destinada a elevar a Recaredo como herramienta divina, condición sobre la que las actas del concilio llaman la atención de forma continuada. Asimismo, se nos refiere con grandilocuencia su sabiduría en el arte del gobierno y la paz que trajo a la Iglesia frente a las tropelías de su padre. En suma, un gran elenco de elogios que solo finaliza para ponernos en camino a la celebración del Tercer Concilio de Toledo. Uno de estos pasos es la crucial conversión personal del monarca al inicio de su reinado. De ella sabemos lo que nos refieren Juan de Víclaro y Gregorio de Tours, aunque los testimonios contrastan en cierto punto. Mientras que el primero opta por representarnos a un Recaredo plenamente inspirado por la gracia divina que trae a los godos hacia el catolicismo y convence a los obispos arrianos con doctas razones, el turonense plantea una suerte de debate entre ambas partes. Recaredo, dubitativo respecto a qué fe era la correcta, puesto que los arrianos no contaban con milagros en su haber, a diferencia de los católicos, propone una reunión entre ambos episcopados. El resultado no podía ser otro que la victoria del católico, por lo que, por orden de Recaredo, no cabía otra opción que la conversión del reino. Sea como fuere, no puede plantearse que Recaredo convenciera a los obispos arrianos sin ningún apoyo católico, de igual modo que resultaría ingenuo entender el proceso como un simple convencimiento. Lo que parecen traslucir estos testimonios es una suerte de negociación con la aristocracia gótica, quizás incluso el fundamento para que ya en el Tercer Concilio de Toledo el episcopado arriano quedase plenamente integrado en el católico. Del mismo modo, puede percibirse que estamos ante una clara muestra de la introducción de la salus pública en el deber de los gobernantes, ya no para con los godos, sino para con el conjunto de sus súbditos hispanos, tal y como referido al hablar de Hermenegildo. Finalmente, queda también patente el ejercicio de la autoridad regia en una mutación religiosa de profundo calado en el reino. Recaredo actúa, pues, del mismo modo que lo hiciera su padre en el sínodo del 580, con lo que ya se nos manifiestan todos los elementos que se han visto en los antecedentes inmediatos y que tendrán pleno desarrollo en el sínodo toledano. Entrando ya por fin en las propias actas del concilio, el primer punto al que se ha de hacer referencia de forma obligada es la representación que Recaredo hace de sí mismo ante los asistentes, a la cual conviene acercarse desde una perspectiva, primero, espacio-temporal y después en relación al objeto y al objetivo de tal representación. En lo tocante a la circunstancia espacial, tenemos a Toledo como marco material para la celebración, la urbe que manifiesta precisamente el poder de Leovigildo y el vigor recién adquirido por la monarquía. En suma, Toledo es el reflejo de un reino fuerte, con Recaredo a la cabeza. En lo tocante a la circunstancia temporal, las actas nos plantean tres estadios, como no podía ser de otro modo, pasado, presente y futuro. El pasado nos es descrito como una nebulosa teñida por el dolor que el gobierno de la herejía supuso para la Iglesia y para Hispania. Son los tiempos de la persecución de Leovigildo. Frente a él, su hijo, Recaredo. Es la encarnación de un gozoso presente en el que se alcanza la luz, se restaura la fe y el orden, y la Iglesia vuelve a respirar tranquila.
Recaredo se convierte, pues, en el constructor de un nuevo regnum católico, casi al modo de un bautista. Finalmente, el futuro no podría ser más halagüeño, pues el ámbito en el que se van desarrollando todas las buenas semillas que ahora los asistentes están viendo por fin plantadas tendrá entonces lugar, de manos del monarca godo. Recogiendo la comparación del Viclarense, si Constantino abrió el ciclo de lucha contra el arrianismo, Recaredo ahora se presenta como el encargado de cerrarlo. A nadie se le escapa el evidente interés por lograr un reino unificado en términos religiosos, pero en términos políticos, en lo que refiere al fundamento de la legitimidad del monarca, ¿cuál era la finalidad del concilio? No cabe hablar de una legitimación de su corona, puesto que ni se nos refieren resistencias en su acceso al trono, ni hay indicios que nos puedan llevar a pensar que quedaban todavía grandes escollos por superar tras los sucesos de Mérida, Toledo y Narbona. Lamento no poder entrar en ellos, pero la falta de tiempo lo impide. Estamos, por tanto, ante una legitimación no ya de la ostentación del regnum, sino de su ejercicio. Más todavía en un caso tan delicado como la conversión al catolicismo. Si acudimos al Viclarense, el concilio se celebra gracias al preceptus del Princeps Recaredo, con afán de mostrar su conversión al episcopado hispano, y con él la de todos los sacerdotes arrianos y de toda la gens Gotorum. Con esto, se nos dibuja con claridad el triángulo de relaciones de poder que subyace al sínodo. El único grupo sin representar sería el de los latifundistas hispanos, aunque siempre presentes en el episcopado. Las mismas razones que el Viclarense nos muestran las actas del concilio, que enfatizan constantemente la alegría por la conversión del monarca y los bienes subsiguientes para el reino. En esencia, toda la construcción gira precisamente en torno a la acción de Recaredo como rey, que se constituye como fundamento de su autoridad. Una autoridad que no puede separarse, como ya se ha dicho, de la salus publica, de la publica utilitas. Se trata, pues, de una concepción que viene acompañada de un potente aparato ideológico claramente influenciado por el pensamiento de San Agustín y de Gregorio Magno. Del primero pueden extraerse ideas como la comprensión de la política como una organización dedicada a rectificar lo que torció el pecado original, mientras que del segundo, amén de lo ya dicho al tratar el caso de Hermenegildo, cabría señalar el énfasis que hizo en la idea de que el rey ha de estar al servicio de la fe. Sin embargo, si bien no cabe duda de la potencia con la que Recaredo es presentado como herramienta divina, una lectura en negativo obliga a destacar uno de los problemas endémicos de la monarquía goda, como es la ausencia de legitimidad de origen. El Viclarense lo compara con Gedeón en su victoria sobre los francos, pero, al igual que él, la única legitimidad para ocupar el mando radicaba en la elección divina. Recaredo carecía, por tanto, de cualquier otro tipo de legitimidad que el ejercicio de su propia autoridad en virtud de la fe. Nos conduce esta idea a un último planteamiento, como es centrar la atención en la audiencia de la representación de la monarquía que se hizo en el Tercer Concilio de Toledo, en particular el conjunto de los seniores Gotorum. Estos nos son referidos en dos lugares, primeramente en la abjuración del arrianismo y, ya más adelante, en el Canon 18. Centrándonos en esta abjuración nos encontramos que se menciona a algunos obispos arrianos, la mayoría de la Galaequia, junto a un pequeño elenco de seniores Gotorum. No solo nos encontramos con la llegada de los godos al catolicismo, tal y como señalaba el Viclarense, sino que podría entenderse esta abjuración como una clara muestra del reconocimiento hacia Recaredo por parte de la aristocracia, más todavía si se tienen en cuenta las resistencias precedentes. Omitiendo un análisis más pormenorizado de esta abjuración, puesto que llevaría un tiempo excesivo, pasemos a centrarnos en lo que refiere al Canon 18. En él se nos habla de que por mandato del rey, los iudices y los actores fiscalium patrimoniorum deberían concurrir a los concilios que se produzcan en cada diócesis, donde recibirían la enseñanza de la doctrina católica para ejercer adecuadamente sus cargos. Estamos hablando, en pocas palabras, de la administración de justicia y de la recaudación de impuestos. La capacidad de la Iglesia para ejercer una tutela moral es algo que está fuera de toda duda para este periodo, por lo que se ha de atender a otro aspecto, como es la canalización de la autoridad regia a través del episcopado, puesto que el principio director es la regia admonitio. Asimismo, si seguimos acudiendo al texto del canon, veremos que se nos refiere que es al episcopado al que corresponde la destitución de cargos que ejerzan su función de forma abusiva. En este sentido, la ley 12.1.2 del Liber Iudicarum incide en que en caso de que el clérigo no informe al monarca de estos abusos, será éste el procesado, esta vez por vías conciliares. Si se diere
Esta destitución quedaría en manos del concierto entre el episcopado y los señores el nombramiento de un nuevo cargo. No se nos menciona de forma explícita que estos señores sean los señores Gotorum referidos con anterioridad, pero incluso si debemos entenderlos como un término genérico para hacer referencia a los terratenientes, no cabe duda de que buena parte de la aristocracia gótica se encontraba inserta en este grupo. De esta manera, se evidencia que, a pesar del potente aparato ideológico desplegado por Recaredo, su posición siguió dependiendo en gran medida de los señores Gotorum, cuya intervención en la administración regia acababa de ser sancionada a título canónico, del mismo modo que la del episcopado, y confirmada por el monarca al final del concilio. Llegando a las conclusiones, lo primero que ha de ponerse en evidencia es lo que ya se refirió al hablar del Menegildo, y es la introducción de nuevos modelos de monarquía a través del catolicismo, esencialmente en relación a la preocupación que el monarca debía tener por asegurar la salud pública. De igual modo, tal y como acabo de referir, nos encontramos con que el Tercer Concilio de Toledo pone en evidencia la dependencia de los monarcas hacia la aristocracia, lo que ha de ponerse en relación con la vigencia del principio electivo y con el último punto que aquí presento, puesto que si bien el Tercer Concilio de Toledo supone la clausura del período arriano sin vistas a una vuelta atrás, no puede perderse de vista que en términos de legitimidad del poder y del ejercicio de la autoridad regia se ha trazado una compleja y delicada red entre rey y aristocracia que no tendrá ciertos visos de solventarse, al menos a título institucional, hasta el Cuarto Concilio de Toledo, con claras continuaciones en el quinto y en el sexto, y podríamos extendernos hasta el final de la monarquía goda. Hasta aquí mi intervención. Espero que os haya resultado provechosa de algún modo y lamento profundamente ciertas mutilaciones, pero no me era lícito extenderme en demasía. Por último, volver a agradecer a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y al Observatorio de Religiones Comparadas que haya puesto en marcha este proceso. Un saludo a todos y gracias por vuestra atención.